Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Onexpo TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. El día de hoy nos está acompañando Jaime Brito, experto en el mercado internacional de petróleo. Jaime, muchísimas gracias por tu disponibilidad para esta actualización del mercado petrolero internacional. Así es, muchas gracias por invitarme. Es un gran placer actualizar a todos los miembros de Onexpo Nacional, de todos los eventos del mercado internacional. Y en efecto, los últimos días han sido bastante activos. Hay mucho de qué platicar respecto a cómo está moviéndose el mercado internacional de crudo y de producto refinado. Jaime, pues precisamente acabamos de ser testigos de la última reunión de la OPEP y otros países no miembros del cartel. Entre ellos está México. Y después de todo lo que se ha dicho en los medios en los últimos días, por favor dinos cuál es tu lectura al respecto y con qué vale la pena quedarnos de este acuerdo. Es decir, ¿crees que ayude a la reestabilización de los precios a largo plazo? Sí, gracias. En efecto, yo nunca había leído tantas cosas diversas respecto a ninguna reunión de la OPEP de la historia. Ya tengo 25 años dándole seguimiento a esto. Realmente fue una reunión de emergencia bastante sui generis desde el inicio. Aparentemente se dio gracias al liderazgo, gracias a la proactividad del señor Trump en la presidencia de Estados Unidos. Con lo que yo me quedaría, y en resumen lo más importante de la reunión de la OPEP fue que fue muy evidente la falta de cohesión, la falta de unidad, y todavía existe esa rencilla entre cómo responder a la crisis desde el punto de vista ruso o desde el punto de vista saudita. Eso es lo más importante por mucho. En realidad ninguna decisión de la OPEP jamás ha estado esperando a lo que pruebe o no pruebe México, y desgraciadamente aunque México es un participante bastante importante en el mercado internacional de crudo, nunca ha tenido ese protagonismo en ninguna reunión de la OPEP, y no va a haber ninguna reunión de la OPEP que deje de hacer las cosas que necesita el mercado por lo que deje de decir México. En este sentido me refiero a todo lo que se escribió, se discutió, se analizó, se dijo de lo que pasó en esta reunión en cuanto a lo que se le había pedido a México de que se recortaran 400,000 barriles por día de crudo, y que nuestra posición era poner solamente 100,000 barriles por día. Desde mi punto de vista personal, creo que se hizo lo correcto, es decir, el haberle pedido a México 400,000 barriles por día era demasiado, era un número demasiado grande que normalmente cuando hay decisiones fuertes de emergencia, varios países miembros de la OPEP reconocen que hay países que no tienen esa flexibilidad, ese rango para poder recortar tanto volumen. Incluso hay países de la OPEP a los que se les permite no recortar nada, como el caso de Venezuela, por ejemplo, y otros países. Y 400,000 barriles por día era demasiado en esta ocasión, viendo los balances, viendo lo que estaban produciendo de más Arabia Saudita, lo que se podría dejar de producir de Emiratos Árabes, de Kuwait, de Irak, de muchos otros países. Era demasiado lo que se le estaba pidiendo a México. Creo que se hizo lo correcto. Ya las formas de cómo se hizo, de la reunión, que terminó intermediando el gobierno de los Estados Unidos, etcétera, es otro tema donde no voy a entrar. Pero evidentemente lo más importante de la reunión de la OPEP, creo que México se mantuvo en la posición. Venía ya un plan del gobierno federal de incrementar la producción lo más posible desde hace varios meses, de tratar de dar más volumen para que hubiera más refinación en Pemex, etcétera. Creo que hay muchas soluciones que podrían ayudar a México, incluso que se pudiera importar crudo ligero de los Estados Unidos, etcétera, que también son otros temas. Pero en general creo que este tema de lo que ocurrió o no ocurrió con México es precisamente una muestra de esta falta de cohesión de rusos y de saudis, porque la posición de Rusia en esa negociación era: mira, si México no puede recortar esos 400,000 barriles por día, no hay que exigírselos, hay que dejarlos, es más, no hay que exigirles que recorten, y ya luego vamos viendo sobre la marcha cuánto pueden recortar, o vamos a aceptar sus 100,000 barriles. Esa era la posición rusa. Y la posición de Arabia Saudita y de alguno que otro dentro del círculo era exigir tener ese gran compromiso de todas las naciones de tener un volumen fuerte de participación, tal vez calculando de que varias de esas naciones tal vez no recortaban todo el volumen al que se comprometían. Entonces realmente el tema de la discusión alrededor de México fue lo que estaba poniendo sobre la mesa Rusia, y el enfoque de Arabia Saudita no es tanto la importancia de que México estuviera interrumpiendo o no con la negociación. Creo que fue una interpretación bastante incorrecta, y lo que me demuestra a mí es que va a seguir habiendo problemas. No va a ser suficiente para incrementar el precio del crudo, digamos, a $40-50 por barril. Y de hecho, de los cálculos que yo estaba haciendo entre los meses de abril, mayo y junio,
se va a perder al menos entre 25 a 35 millones de barriles por día de demanda, de consumo de refinados en el mundo, por falta de consumo de la gente para transportarse, para aviones, falta de demanda en general, porque no hay turismo, la industria de la manufactura está a menor porcentaje, etc. Entonces es lógico que tanto en Asia, Europa, Estados Unidos caiga el consumo de refinados. Si tú dejas de consumir, vamos a redondear números, 30 millones de barriles por día de refinados, y sigues el proceso de refinación hacia atrás, significa que estás dejando de comprar para las refinerías al menos unos 26, 27 millones de barriles por día de crudo. Entonces, en números planos, si sobran unos 25 o 27 millones de barriles por día de crudo y estás recortando días, pues realmente no te está solucionando el problema entre este trimestre de abril a junio. Hay todavía una sobreoferta de crudo y desgraciadamente eso le va a tener que impactar a los productores privados, tanto en Europa como Estados Unidos, como en América Latina, en África, en Asia. Muchos países que estén produciendo crudo con costos de producción arriba de $25 por barril, muy seguramente van a tener que cerrar, van a tener que hacer ahí maravillas técnicas para poder tratar de detener producción, pero muchos pozos no puedes nada más detenerlos, pueden dañarse su presión del subsuelo para sacar el volumen, etc. Entonces va a impactar de manera muy severa y de manera permanente la producción petrolera de varios países en el mundo, desgraciadamente. Y debido a esta sobreoferta de crudo que hay en la actualidad, como te comento, realmente yo no espero que se recupere el precio del crudo, desgraciadamente, y por lo tanto no se va a encarecer al menos el mercado internacional de gasolina o de diésel. Y a lo más lo que se logró con esta reunión de emergencia tan extraña fue que no siguiera cayendo por el momento el precio del crudo, aunque hay que ver qué va a pasar con la volatilidad ahora que haya más anuncios de cuánto está cayendo el consumo a nivel mundial. Ahora, por favor, cuéntanos si has visto evidencia de cómo está cayendo la demanda de gasolina y diésel a nivel internacional. Y sobre todo, por favor, dinos dentro de nuestra región, ¿qué implicaciones está teniendo la crisis del COVID-19 en el mercado de refinados y pues cómo impacta el comercio internacional con México? Sí, el efecto inmediato que hemos visto de la información del gobierno de los Estados Unidos, que es la información más de corto plazo a la que tenemos disponibilidad en el mundo, tienen información semanal. Acaba de salir de hecho la información y se comenta que la capacidad de utilización de las refinerías está bajando a más o menos el 69%, lo cual es bastante bajo. Son niveles en que se están utilizando las refinerías americanas aún por debajo de días o de semanas de catástrofes naturales como los huracanes Katrina o Rita o Harvey, etcétera, en el pasado. Entonces, las refinerías americanas están respondiendo a la menor demanda, recortando producción, y eso va a crear obviamente que haya un rebalance, porque si no se está sacando al mercado tanta gasolina o tanto diésel, se está balanceando oferta de producto con demanda, la cual ya ha bajado. Sin embargo, aquí hay que apuntar un hecho interesante, que en el mercado norteamericano la demanda de gasolina está bajando muy severamente, más allá del 50%, pero la demanda de diésel no está cayendo tanto. Y si lo ves del lado de la producción, cuando bajas la producción de las refinerías, eso impacta directamente tanto a gasolina como a diésel. En otras palabras, lo que se está provocando es una estructura en donde a lo largo de varias semanas podría haber un balance relativamente saludable entre la menor demanda y la menor producción de gasolina, pero del lado del diésel se va a producir menos diésel y la demanda no ha caído tanto. Entonces podría haber dentro del mercado norteamericano una relativa escasez de diésel que necesariamente le va a tener que pegar a las exportaciones también. En el resto del mundo no hay información tan puntual, tan de corto plazo semanal de varios países, al menos no está disponible, porque normalmente sale con 2 o 3 meses de retraso y son números mensuales, por eso no se ha leído con tanto exactitud la caída de consumo en Asia, por ejemplo, o en Europa, pero sí es de esperarse que la demanda de gasolinas y diésel en el resto del mundo esté pegando bastante, al menos en un rango de entre 35 y 50% a nivel mundial, y eso necesariamente le va a pegar a lo largo de la cadena de suministro a la operación de las refinerías en todo el mundo y a la producción de petróleo, que necesariamente va a tener que caer
para poder ajustarse a toda esta nueva realidad. Independientemente de acuerdos de producción de la OPEP o no OPEP, la demanda como tal, la producción de crudo como tal va a tener que ajustarse a la baja, porque varios pozos van a tener que dejar de operar por estos bajos precios que estamos teniendo. Ahora, por favor, Jaime, explícanos qué significa todo esto para los miembros de ONEXPO y cuáles son esos retos que podrían enfrentarse en las próximas semanas. Sí, este es un excelente punto. ¿Cómo podemos traducir todo esto hacia México y específicamente de todo esto qué les sirve a los miembros de la ONEXPO Nacional? En primer lugar, como hemos observado de la respuesta anterior, si los refinadores americanos ya están reduciendo sus operaciones de manera significativa, están dejando de sacar al mercado tanto gasolina como diésel. Y esto es bastante relevante porque afortunadamente por el momento hay bastante inventario comercial en los Estados Unidos, hay bastantes barriles almacenados, tanto de gasolina como diésel, pero con estos niveles de refinación tan bajos, dentro de varias semanas, digamos entre 10 semanas, 16 semanas, cuando se estén reduciendo esos inventarios de diésel sobre todo, puede que haya una relativa escasez en el mercado internacional y una falta de producto o una reducción de producto disponible para exportar a América Latina o al mercado mexicano. Entonces, dentro de las posibilidades de cada importador de producto a México, de cada miembro de la cadena de suministro, de cada estación de gasolina, mi recomendación es que hagan la mejor estrategia de justo a tiempo o dependiendo de qué estrategia prefieran para su cadena de suministro, sus importaciones, sus compras de diésel, porque desde mi punto de vista puede que escasee, entre comillas, el comercio internacional de diésel, el volumen de diésel que vaya a estar disponible para el mercado internacional, al menos dentro de un mes y medio o 2 meses, puede que escasee porque los refinadores están dejando de producir por cuestiones obvias, porque se está reduciendo la demanda. Ahora bien, por el otro lado, creo que también es muy importante recordar el tema de que toda la crisis actual conlleva a muchas estrategias y muchas respuestas que van a tener que implementarse de gobiernos federales a nivel mundial para reactivar sus economías, para reactivar sus exportaciones, su manufactura, etcétera, y pues tratar de recuperar el tiempo perdido. Y como lo hemos mencionado ya incluso por ahí en alguna revista de ONEXPO Nacional, lo que yo esperaría es que países como China, por ejemplo, para tratar tanto de reactivar su economía doméstica como para incentivar exportaciones, podría anunciar una devaluación tal vez severa de su moneda, y al mismo tiempo algunos otros países, posiblemente la India y otros países. Y si esto llegara a ocurrir, desgraciadamente le va a impactar por un efecto dominó de todo lo que es los portafolios de inversión de las monedas internacionales y de cómo se mueven los tipos de cambio. Desgraciadamente le va a impactar el tipo de cambio del dólar respecto al peso. Es posible que el tipo de cambio del dólar con el peso se mueva aún más, es decir, que de los niveles actuales de 23 a 24 pudiera subir incluso a 26, 27 en los próximos 2 meses, si no es que un poco más allá. Y desgraciadamente con esto, si es que los precios como tal de la gasolina o del diésel no subieran, porque no está subiendo el precio del crudo, se mantuvieran relativamente firmes solo por el mercado internacional, no significa que los importadores a México o los miembros de la cadena de suministro o los gasolineros no vayan a tener problemas financieros porque van a importar a un dólar más caro. Entonces, esta es de las variables que deben de reconocerse a nivel gobierno federal en México, a nivel cadena de suministro, que no es solamente el precio del crudo o el precio de la gasolina como tal que suban o que bajen, sino también en a qué tipo de cambio se está comprando, porque si se encarece el tipo de cambio, pues va a haber ahí un impacto al que está moviendo la molécula a través de la cadena de suministro. También hay otro riesgo incluso que tiene que ver con cómo mueves la cadena de suministro de un punto a otro, que ya lo hemos comentado también en otros análisis. Si la expectativa es que el precio del crudo por el momento no se incremente más, no suba, y hay algún riesgo de que siga bajando, si tú estás importando la molécula a un precio el día de hoy, digamos, y dentro de 4 o 5 días vendes esa molécula, la almacenaste, pero ya el precio de ese barril de diésel o de gasolina ya cayó más, el que era el dueño de esa molécula está absorbiendo ese impacto, ¿no? Entonces, aunque a veces se hable mucho de que hay un margen de ganancia de los gasolineros y de que por qué no están bajando tanto los precios, aquí se ve la inversa, ¿no? Que en algunos momentos, cuando hay esas reservas de capital almacenadas, es precisamente para estos tipos de fluctuaciones del mercado internacional, que de manera inmediata no vas a pasarle
ese cambio en el tipo del precio o el tipo de cambio del dólar al consumidor final. Entonces creo que esos son los grandes riesgos o los grandes temas que tienen que considerar todos los gasolineros o todos los importadores o toda la cadena de suministro que esté ya sea importando a través del ferrocarril, a través de barcos o con trailers, con pipas, dependiendo de cómo estén trayendo el producto, ya sea que estén del lado de Brownsville o del lado de Calexico o del lado de Tijuana, y de cómo están los niveles de inventarios de diésel. Creo que va a ser bastante importante tener una planeación muy estratégica de cómo van a estar moviendo la molécula y cómo van a estar importando la molécula de diésel, particularmente las siguientes semanas. De gasolina no le veo tanto problema, porque como quiera, con el quédate en casa, no hay un gran tema con la demanda de gasolina en México. Ha estado cayendo al mismo tiempo que ha estado cayendo la demanda de gasolina en Estados Unidos. Pero la demanda de diésel no cae de manera proporcional tanto como cae la demanda de gasolina. Cae mucho menos porque hay varios sectores de la industria que todavía siguen moviendo sus bienes con trailers, con tractores, etc. Incluso debe de haber todavía bastante actividad de la agricultura que consume bastante diésel, porque pues eso es muy indispensable en la actualidad para todos los que estamos en casa. Pues seguimos comprando medicamentos, alimentos, etc. Entonces el consumo de diésel relativamente alto, no tan negativo como está la gasolina, y una menor producción del lado de los refinadores americanos va a hacer que haya cada vez menos diésel almacenado en el mercado y que haya menos disponibilidad para exportar a México, y eso proporcionalmente en cómo se manejan los diferenciales de precios entre la comercialización, la estrategia para importar los tanques de almacenamiento de gasolina y de diésel, hay que tomarlo en cuenta para los siguientes 6 semanas, 8 semanas de parte del sector gasolinero. Y si pues hubiera más noticias que estén relacionadas con el precio del crudo, con el precio de gasolina, diésel y cómo se están moviendo los inventarios y algo que impacte directamente a la cadena de suministro en México, con mucho gusto lo podemos seguir analizando por aquí. Jaime, muchísimas gracias por tu participación y nos veremos próximamente para que nos ayudes a los miembros de ONEXPO y a nosotros a comprender todos estos temas del mercado internacional de petróleo. Fue un placer, muchas gracias por invitarme y seguimos en contacto. Hasta luego. Estuvo con nosotros Jaime Brito, él es experto en refinados de petróleo, y a ustedes los invito para que no se pierdan una nueva emisión de ONEXPO TV, la plataforma informativa del sector gasolinero. Yo soy Claudia Echeverry, hasta la próxima. Con 28 años de experiencia, Petrogas es el principal proveedor de los grupos gasolineros más grandes a nivel nacional. Sus principales servicios son la construcción, equipamiento, mantenimiento y modernización para gasolineras y terminales de abastecimiento, así como la distribución de las mejores marcas y toda la gama de productos para la contención, distribución y transportación de diversos productos, materiales, químicos e hidrocarburos a nivel transportista, minero e industrial. Además, es líder mundial en ventas del dispensario Encore 500S. Petrogas, distribuyendo las mejores marcas de mayor innovación.